¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Erwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos, oiga, trabajando en casa. Y no queda de otra mientras se pueda, hermano. Bien. Vamos viendo un videito mientras se conectan los demás. ¿Ya? A ver, vamos a ver, he encontrado otro portal de economía. Aquí nos habla un poco de España, qué va a suceder. Hay muchos de nuestros amigos, parientes, familia, que si no se ha ido a Estados Unidos, se ha ido a España, ¿verdad? Entonces, a ver, veremos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cuáles son las premoniciones para este país. Mientras se van conectando, veamos este video corto y luego empezamos ya con las exposiciones del grupo que le toca hoy. Un segundito. Perdón. ¿Se ve? Sí, licenciado. Ok, empecemos entonces. Gracias. España es el país europeo que ocupa la sexta posición económica en Europa, con un PBI de 1,3 billones de dólares, siendo popularmente conocido por el arte, su arquitectura, su fútbol y sus numerosas empresas que se destacan a nivel mundial, como Banco Santander, Movistar, Zara, SIT, Repsol, etc. Además, España ha experimentado recientemente una grave crisis financiera, causada principalmente por la burbuja inmobiliaria, que ha llevado al país a correr un serio riesgo de quiebra, teniendo que ser rescatado por el Banco Central Europeo. Sin embargo, cuando hablamos de España, actualmente no podemos imaginar que hasta el 2007 el país era uno de los más prósperos del continente europeo. Se encontraba en un periodo de gran optimismo económico. Sin embargo, con el turbulento escenario mundial, España parece dirigirse de nuevo hacia una inevitable quiebra. En este video, entenderemos cómo España está en grave peligro de colapso, además de mencionar sus retos para el futuro. Para entender la historia de España en la actualidad, primero tenemos que analizar la situación del país en 1975. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, que gobernó la nación durante 36 años. Un régimen marcado por la brutal represión en lo social y adaptable en lo económico, que empezó mal debido al excesivo aislacionismo en un momento en que Franco apoyaba a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La prosperidad económica recién comenzó a finales de los años 50 con la estabilización económica y la reforma liberal. Este es el momento del milagro económico español, donde creció anualmente una media del 7,1% entre 1961 y 1974, impulsado por las reformas del gobierno y el crecimiento de sus vecinos europeos, junto con el flujo de inversiones extranjeras en el país, que contribuyeron al desarrollo de la industria española, pero sobre todo de su industria automotriz, que ha hecho que España llegue hasta nuestros días como uno de los principales productores de automóviles del mundo. Con el fin de la dictadura de Franco, España pasó por una problemática transición a la democracia, adoptando de nuevo el régimen de monarquía constitucional. Y esta transición fue muy turbulenta, ya que entre 1975 y 1984 el crecimiento del PBI fue 3 veces menor
en comparación con el momento del milagro, debido principalmente a la caída de su productividad y a las dos crisis del petróleo de los años 70. En esa época, España importaba el 70% de su energía. También hubo un aumento de los costos laborales y el crecimiento constante del éxodo rural. Estos factores contribuyeron al surgimiento de un problema que ha perseguido a los españoles desde entonces: el desempleo. Sin embargo, el paso a la democracia abrió un camino para que España se involucrara más con el resto del continente al ingresar a la Comunidad Europea en 1986, precursora de la Unión Europea, y más tarde adoptó el euro para mejorar los vínculos comerciales que eran vitales para la economía española. El acceso a créditos bancarios y la estabilidad del euro ofrecía la posibilidad de equiparar la economía española a la del resto de Europa occidental, con el apoyo de sus vecinos más ricos, especialmente Alemania, Francia y el Reino Unido. Además, España se benefició enormemente de la ayuda de los fondos de la Unión Europea para el desarrollo de infraestructuras, obteniendo la segunda mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, solo superada por China, así como algunos de los puertos más transitados del planeta, como el de Valencia, por ejemplo. Y gracias a esta interacción, España creció durante 14 años consecutivos entre 1994 y 2008, con una tasa media de crecimiento anual del 3,6%. Este rápido crecimiento acercó a España a las principales economías de la Unión Europea y la convirtió en un posible sustituto del protagonismo de los principales países del bloque, como Francia y Alemania, atrayendo posteriormente importantes cantidades de inversión tanto nacional como extranjera. Con este optimismo económico y la alta disponibilidad de puestos de trabajo, el país se convirtió en un importante centro de inmigrantes que ocuparon la mitad de los empleos creados en España entre 2000 y 2008, pasando del 1,6% de la población a finales de los 90 al 11,4% en 2008. Pero a principios del siglo XXI, con la prosperidad económica, el precio medio de las viviendas españolas se disparó, lo cual no era necesariamente un problema, ya que era una tendencia en otros países desde 1996 a 2007. El precio medio de la vivienda en España aumentó un 197%, uno de los mayores aumentos de Europa. Pero el gran problema español estaba en la dependencia del sector de la construcción, que empleaba al 12,5% de la población española antes de la crisis, cuando España tenía más construcciones iniciadas que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos al mismo tiempo. Con todo, gracias al crédito barato y a las exenciones fiscales, y sumando el hecho de que el 80% de la población es propietaria de una vivienda, el país experimentó una explosión inmobiliaria, construyendo muchos edificios nuevos, aeropuertos, autopistas y ferrocarriles, debido a la presión de los políticos locales para buscar una mayor presencia en la red de transporte nacional. Sin embargo, muchos edificios no tenían la demanda necesaria. Como resultado, algunas ciudades se convirtieron en pueblos fantasmas y las obras de infraestructura se convirtieron en grandes elefantes blancos, como el aeropuerto de Castellón, por ejemplo, que tardó 4 años en recibir su primer aterrizaje de avión. Y estas obras se convirtieron en grandes símbolos de la crisis financiera española. Es importante señalar que en el caso español no era el gobierno el que se endeudaba, como en el caso de Grecia, por ejemplo, sino el sector privado, sobre todo las empresas constructoras. Para hacernos una idea, la deuda privada de España alcanzó el 276% del valor del PBI en 2007, y buena parte de estos préstamos fueron proporcionados por bancos regionales debido a la alta descentralización del país, donde los gobiernos locales tienen gran autonomía en el ámbito fiscal, y estos bancos prestaron grandes cantidades de dinero al sector privado. Y cuando llegó la crisis estaban en dificultades financieras, haciendo el trabajo del gobierno aún más difícil. Con la crisis mundial de 2008, el crédito se terminó y la burbuja inmobiliaria terminó abruptamente. El desempleo, que era del 8% en ese momento, aumentó al 26% en 2013. El sector de la construcción
antes floreciente, tenía 3,4 millones de viviendas abandonadas y una deuda equivalente a la mitad del PBI español. En ese momento se hizo evidente que su dependencia económica de los sectores de la construcción y el turismo, a pesar de Madrid ser la ciudad que recibe más turistas en el mundo, era insostenible a largo plazo, y la estructura de la eurozona no permitía a España hacer frente a la recesión con eficacia. Porque al adherirse al euro, el país también aceptó renunciar a parte de su soberanía sobre el control de política monetaria y su capacidad para controlar los tipos de interés, para liberar el crédito y estimular la inversión. En un escenario así, países como Grecia, Italia y España podrían suavizar el impacto de la crisis con la devaluación de su moneda y en consecuencia hacer más competitivas sus exportaciones, con lo que a los españoles se quedaron con pocas herramientas para luchar contra el caos de su economía. Con los bancos y sus principales sectores colapsados, el gobierno español tuvo que salvar a los bancos con la zona euro, aportando 100.000 millones de euros para recapitalizar el sector bancario español. Después de eso, el gobierno aumentó los gastos públicos para incentivar la economía, y la época de la responsabilidad fiscal quedó en el pasado, debido a que hoy el gobierno español es conocido por una gestión política excesivamente intervencionista, demostrando incompetencia en lugar de hacer reformas relevantes para estimular su economía, además de contar gastos públicos ineficientes y una deuda que actualmente alcanza el 117% del PBI español. Además, es importante mencionar que hay una diferencia entre la deuda española comparada con la japonesa, por ejemplo, que es la mayor del mundo. Aunque los japoneses tienen una deuda enorme, una buena parte de esta deuda se financia internamente, a través del ahorro interno. Pero en el caso de España, en los últimos años, el 40% de la deuda contraída estaba siendo comprada por el Banco Central Europeo, que solo fue posible gracias a la confianza de España en este organismo externo, que prestó dinero barato para evitar el colapso de la economía española. Pero ahora, con la guerra de Ucrania y con una inflación que alcanzó el 8,6% en junio de 2022, una cifra extremadamente alta para los estándares europeos, el Banco Central Europeo ha decidido frenar esas inyecciones de capital, aumentando su interés por primera vez en 11 años para contener la inflación. Con ello, España tendrá que cambiar repentinamente el rumbo de su economía buscando una mayor austeridad y crecimiento económico para poder pagar sus deudas, algo que parece extremadamente improbable, dado el camino seguido en los últimos 10 años. En 2014, España comenzó a recuperarse debido a una producción más atractiva que la de varias naciones europeas, y la reforma de flexibilización de las leyes laborales y la reducción del costo de la mano de obra. Estas medidas han tenido cierto éxito, pero sigue siendo muy caro encontrar a un empleado en el país, que tiene un 25,1% de trabajadores temporales, la tasa más alta de Europa, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 14%. Además, es importante mencionar que el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años en España no estudian ni trabajan, el porcentaje más alto de Europa, solo superado por Italia. Todos estos factores hacen que los jóvenes españoles alcancen la estabilidad muy tarde, lo que explica que la tasa de natalidad española sea la más baja del mundo. En la actualidad, y al igual que en gran parte de los países desarrollados, existe una creciente preocupación con el envejecimiento de la población española, que según las estimaciones de la ONU, para el 2050 España tendrá la mayor población de ancianos del mundo, con un 37% de la población arriba de los 65 años. Esta estimación no es sorprendente, ya que España es el sexto país con mayor expectativa de vida del planeta, 83,2 años de media. Y por cada pensionista hay 4 trabajadores, pero en 2050 solo habrá un trabajador por cada pensionista. La estabilidad del sistema laboral y la estructura empresarial del país también influyeron en la dificultad de la nación para afrontar la pandemia y su posterior recuperación. En este contexto, en tiempos de crisis, estas empresas son más vulnerables al tener menos acceso a la financiación externa y mayores gastos generales en relación al facturamiento. No es de extrañar que España haya sido el país más castigado del continente europeo en la pandemia de 2020, obteniendo una caída del 10,8% del PBI,
además de ocupar el segundo lugar en el ranking de la Unión Europea de mayor número de empresas que quebraron en 2021, solo por detrás de Rumania. Por lo tanto, el futuro para España indica un camino difícil, porque incluso con la recuperación de la economía después de 2014, el país se enfrenta a varias restricciones internas que amenazan su futuro, y debido al escenario de inestabilidad vivido por Europa tras la pandemia y posteriormente ahora con la guerra de Ucrania, es necesario que la era del gasto excesivo del gobierno español llegue a su fin, para que el país sea capaz de pagar sus deudas y poder prospectar un futuro próspero para los españoles a largo plazo. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya estamos todos. ¿Qué les ha parecido? Hay varios que tenemos familiares en España, ¿no? Esperemos que todo lo que está sucediendo mejore en el ámbito mundial más que todo, ¿no? Ya vemos nuestro caso. Y los países de Europa, Asia no están fuera de todos los problemas del mundo, ¿no? A nivel internacional, respecto a la guerra, respecto a la cuestión económica, cambios, préstamos, deudas, etcétera. Voy a llamar lista Alba Herrera, Johnny. Prendan sus cámaras, por favor. ¿Y a Johnny alguien lo conoce? Katiuska, Nicole. Tres faltas. ¿Será que están en clases? ¿Alguien la conoce a Katiuska? Bien. Y este es el grupo 2. Johnny, Katiuska. Ya vamos a ver. Chávez, Gary. Presente, Lizan. García, Erwin. Presente, dice. Gutiérrez, Juan Jesús. Presente, dicen. Morales, Lucio Javier. Presente, licenciado. Olivera, Belén. Yesid. Ortiz, Daniela. Presente, Licen. Paiva, Caterín, Daniela. Peñalosa, Luis Alessandro. Presente, Licen. Pérez, Marcelo, Oscar. Presente, Lizan. Rodríguez, Rafael. Presente, Lizan. Ruiz, Mayra. Presente, Licen. Silva, Romina. Virués, Juan Carlos. Presente, Lizan. Muy bien. Comenzamos con las exposiciones. Hoy tienen que exponer el grupo 1, Ruiz, Mayra, Silva, Romina y Virués, Juan Carlos. Mayra, me pasaste tu trabajo en Word, ¿verdad? Mayra. Licen, no lo escuché bien. El trabajo que me pasaste a mi privado es en Word, ¿verdad? Es el... Sí.
el documento, ¿verdad? El documento, pero no es el documento de exposición. Sí, sí. El documento de exposición, Listen, yo lo tengo. No sé si usted lo comparte o yo lo comparto. No, usted nomás, Juan Carlos, ya puedes compartir. Ah, ya. El trabajo, Mayra o Juan Carlos, ¿qué es de Romina? ¿Qué saben? ¿Qué saben de Romina? ¿Nada? Eh, Dijo de que estaba mal de la garganta y que había pedido licencia y que él iba a hablar para que ella pueda exponer en otro momento su parte. Ya. Eso también que quede claro para todos los grupos. Ahí en el trabajo que ustedes hacen no hay su parte, ¿no? No hay su partecita. El trabajo es completo, es de ustedes, todo. Si en el grupo son dos y no expone uno, el que tiene que exponer tiene que conocer todo el tema. En este caso son tres y cada uno tiene que conocer todo lo que han investigado. Entonces la exposición sería de los dos, ya no expondría Romina, a no ser que tenga algo justificativo y Fundación Idea me la presente y bueno, le damos la oportunidad, pero con otro tema y menos puntaje, ¿verdad? Tiene que ser justificativo. Entonces, eso, por favor, desde ya, los que ya han trabajado conmigo saben, no hay mi partecita o más, ¿no? Si tienen que conocer todo el tema. En cualquier lugar tienen que conocer el trabajo que están realizando como grupo. Es por eso que están haciendo su trabajo por grupo. Sí pueden exponer la parte que les corresponde, pero tienen que conocer todo el tema. ¿Ok? Que quede claro eso, por favor, para todos. Mayra, he visto el trabajo, eso también comentarles, ¿no? Está bien el trabajo que me lo has pasado en Word, pero he solicitado en PDF. Y cuando presenten ese trabajo, he visto que, bueno, sí ha sido copia, pegue. ¿Quién está con Mayra? Su micrófono está en la calle, parece. Bueno, ya. Como les decía, el trabajo que tienen que presentar, si bien corta, pegan de la misma página que les he dado de la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, cualquiera de las páginas, por lo menos justifiquen, ¿no? Arreglen su trabajo, no es cortar y pegar y dejarlo de esa forma. Está bien el trabajo que han presentado, pero para que tal vez lo mejoren, hoy lo suban a la plataforma, justifiquen, hagan de una forma correcta y es un clic para pasarlo de Word a PDF. ¿Sí? Es un clic ahí en su computadora. Y eso súbanlo más la presentación que tiene tal vez Juan Carlos, pero cada uno, ¿ya? Para que pueda revisar y calificar también. ¿Ok? Entonces, cuando quieras, Juan Carlos, pueden Ya, Listen, gracias. Ahorita comparto. compartir. ¿Se ve, Listen? ¿Ya se ve? Sí, se ve, Juan Carlos. Ampliarlo y comience. Pues, primeramente, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Eh,
Hoy vamos a exponer sobre las normas de origen en la página de la OMC. Mi grupo es mi persona, Juan Carlos Virués, Romina Silva y Mayra Ruiz. Habilitar edición, ponle arriba, Juan Carlos. La parte de arriba dice habilitar edición para que se pueda ver. ¿Así ya se ve o no? No, a ver, volvé a salir y volvé a ingresar, pero en el, ahí exactamente. Ya, ahora volvé a ingresar y... ¿Quién conoce a Johnny, Katiuska y... ¿Quiénes no están viniendo? Caterine, Daniela. Ahora sí. ¿Qué son las normas de origen? Las normas de origen son los criterios utilizados para definir dónde se ha fabricado un producto. Esas normas definen la nacionalidad económica del producto. El artículo 1 del Acuerdo sobre las normas de origen define estas normas como las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicadas para determinar el país de origen de los productos siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con el otorgamiento de preferencias arancelarias. Debe distinguirse entre las normas de origen preferenciales y las no preferenciales. Normas de origen no preferenciales. Las normas de origen no preferenciales son aquellas que se aplican cuando no existe ninguna preferencia comercial, es decir, cuando los intercambios comerciales se realizan según el régimen de la nación más favorecida. No todos los países aplican una legislación específica relativa a las normas de origen no preferenciales. No obstante, para aplicar determinadas medidas de política comercial como las contingentes, las medidas antidumping a las etiquetas hecho en, puede ser necesaria la determinación del origen y, por consiguiente, la aplicación de normas no preferenciales. En el acuerdo sobre las normas de origen, los miembros de la OMC acordaron negociar y adoptar normas de origen no preferenciales, comunes o armonizadas. Una vez completado este programa de trabajo de armonización, todos los miembros de la OMC aplicarían normas de origen idénticas para todos los fines no preferenciales. Las normas de origen aplicadas en acuerdos comerciales regionales y preferenciales no se armonizarían. Sin embargo, estas negociaciones aún no han concluido y no todos los miembros de la OMC aplican prescripciones en materia de normas de origen para fines no preferenciales. Debe ser la información técnica sobre las normas de origen, entre tanto son aplicables las disciplinas del artículo 2 del Acuerdo sobre las normas de origen. Además, el Acuerdo General sobre las aranceles aduaneros y comercio y el Acuerdo sobre la facilitación del comercio contienen algunas disposiciones relacionadas con las prescripciones en materia de norma de origen. Los siguientes miembros de la OMC aplican normas de origen nacionales con fines no preferenciales. Seleccione un miembro en la lista de esperables para ver si ha presentado notificaciones acerca de sus normas de origen no preferenciales. Y aquí las normas de origen preferenciales. Las normas de origen preferenciales son aquellas que se aplican en el caso de las preferencias comerciales recíprocas, es decir, los acuerdos comerciales regionales o a las uniones aduaneras, o en las preferenciales comerciales no recíprocas, es decir, las preferenciales a favor de los países en desarrollo o los países menos adelantados. Las normas de origen se aplican en el marco de las preferencias comerciales recíprocas o de los acuerdos comerciales regionales deben estar en conformidad con las disciplinas generales del anexo 2 del acuerdo sobre la norma de origen. Además, el GATT y el acuerdo sobre la facilitación del comercio contienen algunas disposiciones relacionadas con las prescripciones en materia de norma de origen.
Más recientemente, los miembros de la OMC también han adoptado disciplinas adicionales relativas a las normas de origen que se aplican en el contexto de las preferencias no recíprocas para países menos adelantados. La decisión ministerial del PARI del 2013 relativa a las normas de origen para el PMA y la decisión ministerial del Nairobi del 2015 relativa a las normas de origen preferenciales para los EPMA. ¿PMA qué es? PMA ¿Qué es PMA? era Países menos adelantados. países menos adelantados. La decisión ministerial del Bali establece una serie de directrices multilaterales para las normas de origen que los miembros de la OMC otorgantes de preferencias pueden aplicar a sus programas de preferencias no recíprocas para los países menos adelantados. Las directrices pretenden facilitar que las exportaciones de los países menos adelantados puedan acogerse a preferencias y que con ello esos países aprovechen mejor oportunidades de acceso a los mercados de los que disponen. La decisión del Nairobi profundiza la decisión ministerial del Bali en 2013, proporcionando orientaciones más detalladas sobre las cuestiones específicas que facilitarían la exportación de mercancías para los mercados, para los países menos adelantados, a los países desarrollados, los países en desarrollo en el marco de arreglos comerciales preferenciales unilaterales. Acuerdo sobre las normas de origen de la OMC. El acuerdo tiene por objeto armonizar a lo largo del plazo las normas de origen aparte de las relaciones con el otorgamiento de preferencias arancelarias y velar porque tales normas no creen por sí mismas obstáculos innecesarios al comercio. El acuerdo establece un programa de armonización que habrá de iniciarse lo antes posible tras la finalización de la Ronda Uruguay y ultimarse en un plazo de 3 años a partir de su iniciación. Hasta la finalización del programa de armonización, se prevé que las partes contratantes velen por sus normas de origen sean transparentes, no surtan efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional, se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable, y se basen en criterios positivos. En otras palabras, deberán establecer lo que confiere en origen, no lo que no lo confiere. Aquí le toca a mi compañera Mayra. Buenas noches, Licen. Voy a estar con la cámara apagada, Licen, porque mi internet está un poco mal, así que con la cámara se va a hacer más lento. No hay problema. Cuando tengan exposición o cuando yo esté exponiendo, es decir, no hay necesidad de que prendan sus cámaras porque no los veo. Pero cuando ya no hagamos presentaciones, prefiero que tengan para poder verlos y poder interactuar. Si no, es como si estuviera hablando solo. ¿Ya? Gracias. Yo le voy a hablar sobre el Comité de Normas de Origen. El labor general del comité dice: desde la adopción del acuerdo sobre las normas de origen, la labor del comité se ha centrado principalmente en la armonización de las normas de origen no preferencial. Más recientemente, los miembros de la OMC también han emprendido algunos trabajos sobre las normas de origen preferenciales, y en particular sobre las normas de origen utilizadas al marco de las preferencias comerciales para los PMA. ¿Qué es el PMA, Mayra? Dicen, usted había dicho que era países menos desarrollados, pero lo que yo vi era que es un programa mundial de alimentos. Bueno, no sé, eso me salió a mí cuando yo estaba investigando sobre el PMA. ¿Qué tiene que ver alimentos con normas de origen? En este caso, con otro tema, países menos desarrollados. Menos adelantados. Sí, pero no sé, en el 2, creo que habían 2 subtítulos más adelante. Lo que yo leí decía sobre, no recuerdo muy bien, pero es algo sobre los acuerdos que tienen los países menos desarrollados sobre el Programa Mundial de los Alimentos, que también creo que hay un pequeño acuerdo.
No recuerdo bien, pero esto es algo que yo estaba leyendo. Bueno, Ya. no sé si. A ver, para que quede también claro, Mayra, y a todos, ¿no? Cuando hay estas abreviaturas, ¿sí? Las abreviaturas pueden ser la misma, PMA, para diferente tipo de acuerdo o para diferente tipo de tema, se podría llamar, ¿no? Como tú has dicho, si hablan de, ¿qué dijiste que era? Para los productos. Claro, algunos acuerdos, pero también está sobre las normas de origen, pero lo que no me acuerdo muy bien de qué, de dónde era, pero la cosa es que sí estaba ahí en el. Ya, ok. Pero en este caso, cuando hablamos de normas de origen, y esto lo hemos visto en la exposición, obviamente se van a dar cuenta que van a hablar de países menos adelantados porque ese es el apoyo que se les está dando dentro de normas de origen preferenciales y no preferenciales. Más en las normas de origen no preferenciales, porque sabemos que las normas de origen preferenciales son ya acuerdos establecidos, como tenemos aquí en Sudamérica o en Latinoamérica, con la comunidad andina o los acuerdos de complementación económica. Se le da un apoyo mayor a estos países menos adelantados como son Bolivia, Ecuador, en el caso de la comunidad andina. Es decir, tenemos que adecuarnos al tema al que estamos yendo o al que estamos viendo. Ok, está bien, Mayra, continuamos. Ya, siguiente. El labor del comité sobre la utilización de las preferencias comerciales por los PMA. El párrafo 4.3 de la decisión ministerial del 2015 sobre las normas de origen preferenciales para los países menos adelantados. ¿Qué dice Se ahí, estipula Mayra? Perdón. para los países menos adelantados. Ya, ¿qué es PMA? En nuestro Países caso, menos en lo que... adelantados. Ah, ya, ok. Ahora sí, ¿no? Se estipula que la Secretaría de la OMC podrá calcular las tasas de utilización de los arreglos comerciales preferenciales, ACPR, que son aplicados. Arreglos comerciales preferenciales. Eso no se vayan a olvidar. Cuando se pongan o tengan estas abreviaturas, siempre tienen que ver qué tipo de abreviatura es. Algunos no sabemos qué es OMA, no sabemos qué es OMC, ¿sí? Eso tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir viendo en el transcurso de investigaciones que hagamos, porque no ponen estas abreviaturas así por así, sino a nivel internacional se tiene que conocer. Y ustedes como profesionales en comercio también deberían conocer, ¿no? Por lo menos ver y leer o entender a qué se refiere una abreviatura. Continúo. Son aplicados por los miembros de la OMC en favor de los PMA. Las tasas de utilización de las preferencias podrían constituir una herramienta útil para el examen de las normas de origen preferenciales a la luz de los objetivos y las disposiciones de la decisión ministerial. Siguiente, Juan Carlos. A finales del 2016, los miembros adoptaron las modalidades para el cálculo de las tasas de utilización de acuerdo con lo recomendado en el párrafo 3.2a del documento. Ahí está el documento. Dice que son las tasas de utilización constituyen un instrumento analítico útil para examinar las preferencias comerciales en general y las normas de origen en particular. Unas tasas muy elevadas de utilización de preferencias indican que las exportaciones son capaces de cumplir las prescripciones en materia de origen y aprovechar eficazmente la ventaja del comercio preferencial. Por el contrario, unas tasas bajas de utilización de las preferencias pueden indicar que los interesados son incapaces de cumplir las prescripciones en materia de origen del régimen preferencial y que esas prescripciones pueden funcionar como obstáculos al comercio. Los miembros examinan la aplicación de las normas de origen preferenciales para los PMA. En una reunión del Comité de Normas de Origen celebrada el 4 de octubre, los miembros de la OMC examinan
los esfuerzos realizados para aplicar la decisión relativa a las normas de origen preferenciales para los países menos adelantados, adoptada en Nairobi. La decisión tiene por objeto facilitar las exportaciones de los productos de los PMA a países desarrollados y países en desarrollo, en el marco de los arreglos comerciales preferenciales unilaterales en favor de los PMA. Hay reuniones, perdón, antes de que continúes, hay reuniones que se realizan en diferentes ciudades de los países del mundo, porque todos somos socios a nivel internacional, y estas reuniones, cuando hablan de alguna normativa específica, obviamente le ponen el nombre del país o de la ciudad donde se está reuniendo, como Nairobi, por ejemplo, ¿no? La ronda de Uruguay, aquí en Uruguay, se ha realizado en 1994 y ahí se ha creado la Organización Mundial del Comercio. Entonces, para que más o menos tengan en cuenta que todas las reuniones, no solamente de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, se realizan en diferentes ciudades de los países miembros de estos acuerdos a nivel internacional, y estas reuniones se ponen el nombre de la ciudad donde se está llevando esa reunión y obviamente el año, la fecha, y en cada una de estas ciudades se toca algún tema, ¿no? Puede ser de normas de origen, como se ha tocado en Nairobi, puede ser como en Bruselas, el régimen, procedimientos y regímenes aduaneros, etcétera, ¿no? Para que tomen en cuenta las reuniones que tiene la Organización Mundial del Comercio, OMC, o la Organización Mundial de Aduanas. Para el que no sepa, Nairobi queda en la República de Kenia. Gracias, Juan Carlos. Los miembros están divididos sobre el camino a seguir con respecto a las normas de origen. En la reunión del Comité de Normas de Origen del 26 de septiembre del 2013, el presidente, señor Mark Visser, de Países Bajos, informó que las consultas informales que habían mantenido habían puesto de manifiesto que los miembros de la OMC seguían divididos acerca de la conveniencia de seguir la labor encaminada a concluir las negociaciones con miras a armonizar las normas de origen no preferenciales. Esas negociaciones comenzaron en 1995, pese a los importantes progresos realizados con respecto a miles de líneas arancelarias. Se interrumpieron en el 2007 debido a las divergencias en cuanto a las normas de origen armonizadas debían aplicarse también en el marco de la aplicación de estos instrumentos de política comercial, como las medidas antidumping de otros instrumentos de política comercial, como las medidas de antidumping. En julio de 2007, el Consejo General recomendado que se suspendieron los trabajos de armonización hasta que recibieran nuevas orientaciones de su parte y que el comité persiguiera su labor sobre los elementos técnicos. En la reunión en Canadá dijo que coincidía el presidente en que había diferencias de la opinión fundamental entre los miembros sobre el camino a seguir a su juicio. La adopción de las normas de origen armonizadas ya no contribuidas a facilitar el comercio, que había evolucionado considerablemente desde el inicio de las negociaciones. Australia y los Estados Unidos apoyarán al Canadá. Siguiente, Juan Carlos. En la Unión Europea dijo que las globalizaciones de las actividades manufactureras ha incrementado la importancia de completar la labor de armonización, que sus exportaciones tenían que hacer frente a la incertidumbre creada de las obligaciones en materia de etiquetado debido a la existencia de las diferentes normas de origen nacionales. China dijo que los miembros seguían viéndose afectados por esa divergencia entre las normas de origen. La India afirmó que sus exportadores tropezaban con dificultades en materia de etiqueta debido a la
la maraña de las normas de origen existentes. Suiza y el Taipei chino también se mostraron partidarios de que el comité persiguiera su labor sobre la armonización de las normas de origen no preferenciales. El comité adoptó su informe del 2013 del Consejo del Comercio de Mercancías, en el que se facilitaba información detallada sobre las diferencias entre los miembros en lo concerniente al programa de trabajo sobre la armonización. Siguiente. La Secretaría informó que casi había completado su labor sobre la transposición de proyectos de normas de origen armonizadas de 1996 al 2002 y al 2007. Y del 2007 al 2012. El comité acordó examinar los resultados del ejercicio de transposición de su siguiente reunión. Al final de la reunión, el presidente dijo que celebraría consultas con las delegaciones después de la conferencia ministerial del Bali, a fin de establecer una orden del día bien fundada para la siguiente reunión del comité, prevista para el 10 de abril del 2014. La presidenta saliente dice que haya acordado el 55% de las normas de origen. La señora Thorsten se ha ocupado de la presidencia durante 6 años. Dijo que dado que la globalización es una realidad y que cada vez es más frecuente que el proceso de producción de un bien se parta entre varios países, nuestra labor no exige alcanzar un acuerdo sobre normas de origen específicas para 1.739 productos. Añadió que a pesar del duro trabajo realizado por el comité desde 1995, había sido necesario solicitar periódicamente la ampliación del plazo para complementar el trabajo de armonización de las normas de origen no preferenciales. Siguiente. En la reunión de la Organización Mundial de Aduanas, presentó el informe sobre la labor realizada por el Comité Técnico de Normas de Origen, con inclusión de los últimos proyectos de cooperación técnica. El comité eligió por aclamación a la señora Yasmei como presidente para el año del 2010. Esta alabó la gestión de la señora Thorsten, por la determinación sin precedentes y gran capacidad de liderazgo que ha mostrado durante su mandato. En Canadá, los Estados Unidos, China, Japón, Filipinas, en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, la India, Suiza y la República de Corea elogiaron también el liderazgo de la señora Thorsten. En el transcurso de su vida de comercio internacional, si es que ven noticias internacionales o por lo menos tienen un estudio de los bloques comerciales a nivel internacional, no van a dejar de ver siempre la ASEAN, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, ya que eran conocidos anteriormente como los tigres asiáticos, ¿sí? Entonces saben que dentro del mundo, no solamente, bueno, una de las más grandes es la Unión Europea en relación a comercio, unión, ¿no? Unión económica en este caso, por eso es la Unión Europea y de ahí nace el euro, ¿verdad? En Asia también hay este tipo de asociaciones, como en Sudamérica, el Mercosur o la Comunidad Andina, en Estados Unidos o en el norte, está la Unión de Estados Unidos, Canadá y México,
y en África también. Entonces es importante para ustedes que, como les digo, ¿no? A veces para los que conocen ya del comercio internacional, no les van a poner Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental, le van a poner ASEAN, listo. O les van a poner, como les he mencionado, OMC. Ya tienen que conocer estas siglas que son a nivel internacional. Continúa. Yo finalizo con la última. Mejora de la transparencia en lo que respecta a las normas de origen no preferenciales. Los miembros examinaron una vez más una propuesta conjunta para mejorar la transparencia de las normas de origen no preferenciales, con el objeto de establecer un modelo para notificar las normas de origen utilizadas en la aplicación del trato de la nación más favorecida, que su abreviación es NMF, y los otros instrumentos de política comercial no preferenciales, así como cualquier otra práctica en materia de certificación de origen para fines no preferenciales. La propuesta recibió un amplio apoyo de los miembros, que reconocieron los posibles beneficios del modelo, habida cuenta de que las normas de origen no preferenciales abarcan una parte considerable del comercio y se aplican a todos los miembros de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, algunos de los miembros pidieron más aclaraciones y formularon preguntas adicionales sobre la propuesta. La presidenta del comité, la señora Uma Shankari Munyandi, de Singapur, celebrará consultas adicionales para abordar las nuevas preocupaciones planteadas. Muy bien, Juan Carlos. Mayra. Bien, deja de compartir, Juan. Ok, ahora prendan sus cámaras, los que están durmiendo. Bien, esta ha sido un trabajo práctico que han realizado referente a normas de origen en toda la página del link de la Organización Mundial del Comercio, obviamente de donde nace la normativa supranacional, ¿no? La normativa que se utiliza a nivel mundial. Si es que han atendido, como se han podido dar cuenta, es lo que más o menos hemos ido avanzando. Obviamente, Mayra y Juan Carlos han ampliado, sí, ha sido más puntuales, digamos, las reuniones que ha tenido, obviamente, antes del GATT para llegar a la Organización Mundial del Comercio. Han hablado de las autoridades que estaban ejerciendo justamente el GATT o la parte de la Organización Mundial del Comercio y lo relativo a las normas de origen no preferenciales. Todos los países, en realidad, viendo el trato de la nación más favorecida o la nación menos desarrollada o menos adelantada, ven que el estudio que aún se está realizando se debe hacer solamente en las normas de origen no preferenciales, puesto que las normas de origen preferenciales ya son adecuadas a cada uno de los acuerdos de complementación o a los bloques comerciales a los que pertenecemos, ¿verdad? ¿Por qué se llama preferenciales? Porque están dentro de un acuerdo. Dentro de lo que nosotros manejamos dentro de la comunidad andina, Mercosur o los grupos de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la LADI, ¿sí? Tenemos estos acuerdos preferenciales. La Unión Europea tiene acuerdos preferenciales. Estados Unidos, Canadá, y México tienen acuerdos preferenciales. La ASEAN tiene acuerdos preferenciales porque son bloques comerciales que ellos buscan apoyarse mutuamente, ¿sí? Si se dan cuenta, preferencia arancelaria es para apoyarse mutuamente en todas las importaciones que se hagan de los productos que fabricamos, cosechamos, producimos, extraemos dentro de nuestro territorio. Es por eso que han visto que la emisión de un certificado
o la emisión de las normas de origen es como su Made in, ¿verdad? Hecho en, ¿verdad? Made in quiere decir hecho en, ¿sí? Y muchos de los países no ocupan ese detalle de Made in. En algún momento les he comentado, creo ustedes, cuando yo trabajaba en la unidad de control aduanero, lucha contra el contrabando, hemos intervenido una casa donde estaban haciendo confecciones, ¿no? Ropa nacional, ¿sí? Pero la ropa nacional tenía etiqueta, por eso habla del etiquetado, ¿no? Etiquetas chinas, brasileras, pero ninguna boliviana, y era producido acá, ¿no? Y es por eso, señores, los que trabajan en agencia, se ha creado otra normativa relativa o parecida, los que conocen, a la Declaración Andina del Valor, que eso se hace ahora en la página de Inmetro, que es sobreetiquetado dentro de la comunidad andina, justamente por toda esta situación del Made in o el hecho en, ¿sí? Porque hay muchas falsificaciones a nivel internacional. Entonces es necesario tener normativas internacionales y justamente por eso al aplicar las medidas en contra del dumping, ¿sí? Obviamente se van a crear salvaguardias también para los productos que producimos, ¿no? Y como se han dado cuenta también las exposiciones que han hecho es obviamente para determinar si la mercancía es originaria o no. Puede que utilice insumos de otros países que no son parte del acuerdo, ¿verdad? Eso hemos ido viendo. Si no son parte del acuerdo, tienen que cumplir los criterios referente a normas de origen para que nuestro bloque comercial diga sí es boliviana, ¿sí? O el SENAVEX, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, diga al momento de fabricar, vea el proceso productivo, vea que haya un salto de partida arancelaria y vea la normativa que aplicamos dentro de la comunidad andina, especifique que es originaria de nuestro país, ¿no? Es por eso que tenemos estas instituciones. Es por eso que se emite el certificado de origen. Si no tiene certificado de origen, no es nacional, ¿cierto? Entonces, a nivel internacional, dentro de la exposición que han hecho Mayra y Juan Carlos, se ha podido notar de que a nivel mundial no les interesa mucho las medidas, perdón, las normas de origen con preferencias arancelarias. Les interesa más que se regule las no preferenciales, ¿sí? Es que esto de las no preferenciales lo utilizan ciertos países para aprovecharse de importaciones o de exportaciones de otros países menos adelantados. Es por eso que hablan mucho de los países menos adelantados, ¿sí? En pocas palabras tenemos nosotros también sistemas generalizados de preferencia. ¿Han escuchado de esos sistemas, no? Tenemos un sistema generalizado de preferencias plus que es con la Unión Europea y con algunos otros países. Pero, ¿qué nos da ese, o qué nos piden en ese sistema generalizado de preferencia? Un ejemplo les pongo. Japón nos exige que exportemos, ¿sí? Tenemos preferencia. Obviamente el certificado de origen no sirve para que podamos, no sé, desgravar algún tributo, pero sí sirve para determinar que ese país nos está dando cierta preferencia para que podamos exportar. Pero tomen en cuenta que en la exportación de nuestros productos, la mayor parte es materia prima, eso lo he venido diciendo desde el principio, ¿verdad? Entonces, lo que quieren los países menos desarrollados es justamente que se regule las preferencias arancelarias o las normas de origen no preferenciales, ¿ok? A nivel internacional. ¿Se entiende? Entonces, por favor, Mayra y Juan Carlos, suban su trabajo a la plataforma. Ya está en la plataforma para que lo puedan subir. Muy bien su presentación. Y ese es el contexto general que más o menos yo les estoy explicando ya en la primera parte que se refiere a las normas de origen, pero en el contexto internacional, ¿no? Que vamos a ir viendo ahora. Suban su trabajo y el siguiente grupo
que bueno, no veo que estén presentes y no están asistiendo, ya son 3 faltas, que son Alba, Johnny, no sé si estarán ante los Salvatierra Catiusca, si los conocen, porque tienen 3 faltas, ¿no? Ya están perdiendo muchos puntos solo por asistencia. Así que complicado. Voy a volver a llamar lista cuando estemos por concluir, porque muchos se han salido y no sé si están yendo al Cristo, pero tenemos clases, ¿no? Así que y prendan sus cámaras, señores. Ya la anterior ya son 2, 3 clases que les he indicado. Algunos han dicho que iban a verlo hasta ahora, ¿sí? Es medio incómodo estar hablando solo con Erwin, con Jesús, Juan Carlos, Daniela, ¿no? Los demás no sé qué estarán haciendo. Y justo nos toca la hora de las novelas, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Obviamente, la primera parte que yo también estoy exponiendo es referente a la normativa de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Voy a compartir lo que estamos analizando y después entramos a la normativa de la Ley General de Aduanas y Reglamento. En realidad yo les voy a dar un resumen completo en el transcurso de todas nuestras clases que tengamos y en sus exposiciones obviamente ustedes van a ir o vamos a ir viendo que la normativa va a ser la misma dentro de la normativa internacional como de la nacional y de paso, ¿se está viendo? ¿Se ve bien? Sí, William, se ve. Muchas gracias. Ok, entonces, como les decía, si están atentos, se van a dar cuenta de lo que ya han mencionado Mayra y Juan Carlos. Yo ya lo he mencionado al comienzo, ¿verdad? Y cuando veamos la normativa referente, obviamente nuestra norma que está dentro de la ley y el reglamento y alguna circular, obviamente es más específica, pero en el aspecto de normativa operativa aduanera, ¿no? Operativa aduanera. Entonces es importante que vayan manejando eso, porque a nosotros nos interesan más las normas de origen preferenciales, con las que manejamos, con las que utilizamos, con las que Bolivia tiene preferencias con los demás países. Y justamente es el trabajo grande que están haciendo ustedes, se podría llamar grande, porque son todos los acuerdos que están dentro del arancel de importaciones del Estado plurinacional. En la parte derecha, como se ha mostrado en algún momento, están los acuerdos de complementación económica, es decir, las mercancías, de acuerdo a la partida arancelaria, que se benefician con el desgravamen arancelario de acuerdo a los países con los que tenemos, valga la redundancia, estos acuerdos comerciales. Bien, hemos visto las definiciones y elementos de las normas de origen, ¿verdad? Los componentes principales son los criterios para calificar como originarias. El documento principal de estos criterios es el certificado de origen, las condiciones de expedición, es el transporte, el documento sería el CRT en el caso terrestre, o el manifiesto internacional de carga, o los documentos que corresponden a la expedición aérea, marítima, terrestre, férrea, etc. ¿Ya? ¿En qué casos se utilizan las normas de origen? También lo hemos analizado. Al aplicar medidas e instrumentos de políticas comerciales, obviamente todo lo que se refiere a luchar contra el dumping, al determinar si se dispensará, esto es lo que hemos hablado, de la nación más favorecida, efectos de la elaboración de estadísticas. Obviamente todos los países tienen, tanto se sigue hablando, se está hablando del Instituto Nacional de Estadística, pero lamentablemente es ahí donde toda la información que tiene la aduana nacional se pasa al Instituto Nacional de Estadística para que puedan sacar la balanza comercial y podamos saber
cuántas importaciones se ha tenido con certificado de origen y cuánto se ha tenido de preferencia sobre el no pago de los tributos referente al gravamen arancelario. Estas son las ausencias de disposiciones, obviamente, que hemos ido analizando dentro del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, como hemos explicado, como han comentado Mayra y Juan Carlos, está relativo a la creación. Hasta 1994, perdón, solamente había el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y en la ronda de Uruguay, que se ha creado la Organización Mundial del Comercio, ya se han empezado a hablar, o sea, se ha empezado a tomar en cuenta las normas de origen y obviamente ampliarlo a las normas de origen no preferenciales, ¿sí? Dentro del GATT, a la creación de la Organización Mundial del Comercio, el GATT se mantiene como acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio y se amplía porque, bueno, en la globalización, el cambio a nivel internacional, la fluctuación de mercancías, además de los servicios, porque se ha aperturado, si hablamos de globalización o comercio internacional o estos organismos internacionales, se han aperturado los mercados. Y no solamente para mercancías, sino también para servicios, ¿verdad? Entonces, fuera del GATT, que se mantiene dentro de la Organización Mundial del Comercio, se aperturó el Acuerdo General sobre Servicios. Y hablando de servicios, hablando de mercancías, también vemos la parte de propiedad intelectual, de todo lo que se pueda crear dentro de los países o de las personas. En nuestro caso, por si acaso, tenemos el SENAPI, que es el Servicio Nacional, en donde vamos a inscribir, ¿no?, en nuestro invento, nuestro libro, lo que nosotros hagamos, propiedad intelectual, ¿sí? El SENAPI es en Bolivia, y a nivel internacional, dentro del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, propiedad intelectual directamente. Más o menos lo que ha ido comentando Mayra y Juan Carlos, ha seguido este proceso, obviamente, para la creación o para que se pueda hablar un poco más de normas de origen. Se ha ido viendo el mayor número de acuerdos comerciales preferenciales, lo que les he mencionado, Unión Europea, el grupo de los tigres asiáticos o la ASEAN, en África también hay otros grupos, Estados Unidos, Canadá, México, en Latinoamérica, la Comunidad Andina y el Mercosur. Entonces, esto es mayor número de acuerdos comerciales preferenciales, obviamente, ¿no? Porque dentro del acuerdo tenemos que regirnos a lo que cada región o cada acuerdo comercial, hablamos de los acuerdos de complementación económica que Bolivia tiene con algunos países, fuera de los bloques comerciales, obviamente, haya aportado para que se pueda hacer este tipo de normativa dentro, en nuestro contexto de Latinoamérica, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Aumento del número de diferencias por cuestiones de origen, ¿sí? Anteriormente, esta normativa, antes de que se vaya analizando las normativas no preferenciales o preferenciales, obviamente los países más adelantados aplicaban sus normas de origen como ellos querían, como estos acuerdos multifibras o las limitaciones voluntarias, que obviamente eran relativas a países industrializados, ¿no? Mayor utilización de las leyes antidumping, desde que se ha ido dando el dumping. El dumping, igual para que ustedes conozcan y quede claro también, el dumping es el ingreso de mercancías a un precio menor a su costo de producción a los países. Si produzco, no sé, un celular que vale $100, en todo mi proceso material, el proceso productivo, el pago, no sé, de sueldos, electricidad, etcétera, me sale $100 más mis ganancias. Yo lo vendo ese celular en $70 o $50 en el país donde quiero aperturar que ingrese ese celular, ¿sí? Si es que el país produce también celulares, entonces estoy en contra, ¿sí?, de las políticas, y es por eso que se crean las medidas o las leyes antidumping o medidas de salvaguardias para
proteger la producción nacional. Este es el acuerdo de la Ronda de Uruguay que les comentaba, donde se crea la Organización Mundial del Comercio y obviamente se va hablando sobre las normas de origen no preferenciales para que no se creen obstáculos innecesarios al comercio, ¿no? En realidad, todo lo que se habla dentro de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas debería considerarse que toda esta normativa es para facilitar el comercio internacional. Muchos socialistas en este caso, ¿no? Directamente lo digo porque piensan que estos organismos igual son mandados por Estados Unidos o los países más fuertes en cuestiones de sus normativas, pero yo analizando desde el punto de vista de mi profesión como profesional en comercio internacional, veo que sí apoyan con estas normas internacionales al cumplimiento y facilitación del comercio internacional. Lamentablemente, muchos de los países como el nuestro no aplican la normativa de acuerdo a lo que se requiere, ¿sí? Lamentablemente, igual la cuestión tecnológica, la cuestión de que podamos aplicar estas normas dentro de nuestro país hace que la normativa sea muy burocrática, ¿sí? Seguimos utilizando más de 30 documentos para la creación de una empresa. En otros países ocupan 2, 3 documentos para una importación o para la creación de su empresa. Y aquí somos muy burocráticos, ¿no? Y dentro de alguna importación o exportación, la misma aduana nacional, tal vez por el desconocimiento de los nuevos profesionales o nuevas personas que están trabajando dentro de la aduana, hacen de que las carpetas queden ahí, ¿no? Que no se haga la agilización correspondiente. Y agilización no me refiero a que te despachen sin haber revisado, sino de que se revise de manera adecuada y te puedan despachar las mercancías. Hemos visto y hemos analizado también los diferentes comités que están divididos en 4 áreas, que son nomenclatura y clasificación arancelaria, valoración, el comité permanente, donde está el grupo de trabajo del convenio de Kioto. En la ciudad de Kioto se han analizado los procedimientos y regímenes aduaneros, ¿sí? Tenemos el área de origen, que comprende el Comité Técnico de Normas de Origen. Esto dentro de la Organización Mundial de Aduanas. Si ustedes pueden analizar, o los que ya están, bueno, ya estamos en 6º semestre, saben qué es valoración, saben qué es nomenclatura y clasificación arancelaria, saben qué es ahora origen y saben qué son regímenes aduaneros, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la normativa internacional o la Ley General de Aduanas y el reglamento que ustedes lo tienen, porque se los he pasado, esa normativa es normativa internacional, solamente adaptada a nuestra idiosincrasia, se podría llamar, o a las cuestiones de necesidad de nuestro país. Recién he acabado un experto en logística internacional de la ciudad de Perú, de la Cámara de Comercio de Perú, y la normativa, obviamente he llevado normativa de la Ley General de Aduanas y Reglamento, pero de Perú. Y obviamente es un poco más amplio porque ellos tienen salida al mar, ¿verdad? Y su normativa naviera también va dentro de la Ley General de Aduanas y entonces hay algunos cambios que he ido analizando, pero en el contexto general es lo mismo, lo mismo. Hay Ley General de Aduanas en Perú, en China y en la Cochinchina, como dicen los videos, ¿no? Entonces, Ley General de Aduanas, reglamentos a nivel internacional, solamente adaptada al país donde vamos a ir desarrollando las actividades, ¿no? No tenemos mar, pero sí tenemos la parte ahora de la parte fluvial, por ejemplo, ¿no? Tomen en cuenta que la normativa también ya se está cambiando, se ha cambiado muchas normativas, se va a cambiar el régimen de importación a consumo, obviamente porque estamos manejando ya la parte de importaciones por el lado de la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces hay que irse actualizando y es por eso que hay también estos diferentes comités que van analizando los cambios que van habiendo a nivel internacional por la fluctuación de la tecnología, el cambio de diferentes aspectos en el comercio, China, Estados Unidos, los puertos más grandes del mundo,
¿sí? Y hablamos de la actualización también de la normativa. La nomenclatura y clasificación arancelaria del sistema armonizado está en su séptima enmienda, eso lo hemos visto, ¿verdad? Séptima enmienda, y esa enmienda es justamente a estos cambios que se dan por la obsolencia de ciertos productos o la creación de nuevos productos, como se ha dado en la séptima enmienda relativa a los drones, relativa a las nuevas mercancías del COVID, por ejemplo. Entonces se han ido aperturando subpartidas arancelarias y se han creado notas de sección de capítulos dentro del sistema armonizado, que también se ha actualizado a la normativa de la nomenclatura andina y obviamente nuestro arancel de importaciones, para que vean que eso es importante. Cuestión de valoración, también siempre se analizan los acuerdos de valoración, las normativas, resoluciones dentro de valoración, ¿no? Y los regímenes aduaneros igual van fluctuando de acuerdo al país, ¿no? Y origen, como hemos podido analizar o estamos analizando, este comité también sigue analizando no solamente las normas de origen preferenciales, más se están abocando a las normas de origen no preferenciales, para que estas normas no preferenciales no paren el comercio, ¿verdad? Y que los países desarrollados no se aprovechen de estas normas de origen no preferenciales con los países menos desarrollados o menos adelantados, como se ha analizado. ¿Sí? Este es el organigrama de la Secretaría con los diferentes comités. Estos se reúnen cada año, siempre hay una reunión para que todos los miembros puedan emitir su criterio o su opinión, ¿sí? Es el Comité de Normas de Origen, entonces, que dentro de la Organización Mundial de Comercio está abierto a todos los participantes, ¿no? A todos los miembros, que son todos los países. Se reúnen una vez por año y se examina la aplicación y funcionamiento de los acuerdos. El Comité de Normas de Origen de la Organización Mundial de Aduanas, se establece un comité de técnico de normas de origen bajo el auspicio de la Organización Mundial de Aduanas. En este aspecto ya están trabajando la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas en sus diferentes comités para que puedan tener reuniones y puedan pronunciarse de acuerdo a algunos cambios que hay dentro de estas instituciones para que la normativa sea armonizada, ¿verdad? Por eso hablan de la armonización, una labor de armonización que se ha dado. Esto es algo antiguo, igual que lo que han mencionado Mayra y Juan Carlos en su exposición. Esto ya se ha dado, ¿sí? La labor de armonización ya se dio antes de poder sacar la normativa de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Todo esto ya se ha dado anteriormente, pero es bueno conocer cómo una historia relativa a la creación de la OMC, de la OMA y de las normas de origen como comités establecidos dentro de estas instituciones internacionales, ¿no? Esta es la parte ya de armonización que se ha ido dando en el transcurso de todo este tiempo, ¿sí? Hasta que se ha podido ver los diferentes programas de trabajo de armonización, donde estas definiciones que ya las hemos analizado, ustedes las van a ver en cada exposición que hagan o en cada uno de sus trabajos dentro de los acuerdos de complementación económica, ¿sí? No van a dejar de tocar estos temas respecto a los criterios y las definiciones de a qué se denomina productos obtenidos totalmente, y vamos a ver otras definiciones más que están enmarcados dentro de la normativa tanto de la Comunidad Andina o la Asociación Latinoamericana de Integración o a nivel internacional. Si hablamos del programa entonces de trabajo de armonización, hablamos de la definición de los productos obtenidos totalmente, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en este comité? Proporcionar definiciones armonizadas, que todos entiendan, que todos puedan entender
Y de acuerdo a estas definiciones armonizadas de los productos que se han de considerar obtenidos totalmente en un país, y de las operaciones o procesos mínimos que de por sí no confieren origen a un producto, tomando en cuenta que muchas actividades como, no sé, el embalaje o mantenerlos frescos a los productos, no, eso no te confiere, no te confiere como originario un producto dentro de un país, ¿sí? Entonces se tiene que analizar y se tiene que definir, esos son los criterios que se van a aplicar para determinar si un país es originario o no, perdón, una mercancía es originaria o no de un país, ¿no? Definiciones de los productos obtenidos. ¿A qué se trata? Transformación sustancial, cambio de clasificación arancelaria, que también hemos comentado, ¿no? Elaborar sobre la base del criterio de transformación sustancial la utilización de cambio de partida arancelaria al elaborar las normas de origen armonizadas para determinados productos o sectores, con inclusión del cambio mínimo dentro de la nomenclatura suficiente para satisfacer este criterio. Tomamos en cuenta que estos criterios, ¿sí? Criterios que se utilizan, tienen que determinar si el salto de partida arancelaria o en el salto de partida arancelaria hay una transformación sustancial o suficiente. Ya les he puesto como ejemplo, ¿no? Si traemos tela de China y, bueno, hacemos un corte 4x4, le ponemos un flequito al borde, en los países de los acuerdos tienen que considerar si esa transformación o salto de partida es sustancial o suficiente. En realidad, para mí no es un cambio de, bueno, el cambio de partida existe, pero no es una transformación sustancial o suficiente como para considerarla originaria esa mercancía. Para mí es tela, ¿no? Pero si esa tela se convierte en camisa, sí ha habido un salto sustancial, uno de partida arancelaria y otro de transformación de un proceso productivo, en realidad, ¿no? Y los criterios complementarios, estos criterios complementarios generalmente son los reos, regímenes especiales de origen, regímenes específicos de origen, perdón, donde cada uno de los acuerdos delimita en sus notas a qué pueden considerar o qué puede ser considerado dentro de su acuerdo como una nota especial a una mercancía, ¿sí? Le da un poco más de exactitud, digamos, ¿no? A lo que se quiere dentro de un acuerdo de complementación económica. Esto se ha dado durante el periodo, obviamente, de transición referente a las tres condiciones, ¿no? Las normas de origen, incluidas las especificaciones relativas al criterio de transformación sustancial, estén claramente definidas. Las normas de origen no se utilicen como instrumento de política comercial y las normas de origen no surtan por sí mismas efectos de restricción, distorsión y perturbación del comercio internacional, ni impongan el cumplimiento de condiciones no relacionadas con la fabricación o elaboración del producto en cuestión. Esto es lo que se está analizando. El punto C se está analizando en las normas de origen no preferenciales. Como en la exposición que ha hecho Mayra y Juan Carlos, obviamente algunos países veían que no había algo claro, no había una palabrita que utilizaron ahí en su exposición. Eso quiere decir que no había nada claro referente a estas normas de origen y que se mantenga o que se estudie o que se siga viendo lo mejor para las normas de origen no preferenciales. De las normas de origen se aplica en el comercio que no sean más rigurosas que las que apliquen para determinar si un producto es o no de producción nacional, ni discriminen, perdón, entre los miembros el principio de la nación más favorecida del GATT. ¿Sí? No obstante, con respecto a las normas de origen aplicadas a efectos de contratación pública, los miembros no se verán obligados a contraer obligaciones adicionales a las que ya contraídas en el marco del GATT de 1994. Las normas de origen se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable. Esto en el aspecto de
normas de origen, normativa a nivel internacional, que poco a poco en el transcurso de sus exposiciones vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, pero tomen en cuenta que hay un marco relativo a normas de origen internacional, ¿sí? Ya desde la siguiente clase vamos a analizar la parte de normas de origen dentro de la Ley General de Aduanas y el reglamento, ¿sí? Tenemos también un documento que utiliza la aduana nacional referente a preferencias arancelarias, que se los he pasado, que ustedes vayan analizando. Ahí está el contexto de toda la normativa y lo que se ocupa cuando ustedes traen alguna mercancía de importación, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hemos quedado en claro? Para una preferencia arancelaria, lo principal para acogerse a una preferencia es la presentación ¿de qué? ¿Jesús? ¿O Erwin? Certificado de origen. Excelente, Erwin. La presentación del certificado de origen. Tomando en cuenta que los exportadores tienen que registrarse ante, a ver, ahora Yesid, o Jesús, o Daniela. El Cenavex. Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. Se ve que están atentos. Vamos a preguntar a los que están durmiendo con las cámaras apagadas. ¿Ya? A ver, llegó Kevin, más bien. Kevin, ¿en qué documento está prevista las preferencias arancelarias que tenemos con los diferentes países de la Asociación Latinoamericana de Integración? No lo sé, licenciado. A ver, ¿alguien? Vamos a ir anotando. Les he hablado de nomenclatura. ¿Qué se llama ese documento que utilizamos? En el arancel aduanero. Exactamente, Erwin. Arancel aduanero de importaciones. Muy bien. Excelente. Bien. Entonces, vamos viendo este tipo de aspectos, señores, ¿no? Es importante y no es difícil las normas de origen. Es algo sencillo, pero interesante ver los acuerdos que tenemos. Tenemos que conocer estos acuerdos, ¿sí? Porque Daniela a cualquier momento va a querer exportar o va a querer hacerse importadora, por ejemplo, ¿no? Y el análisis que tiene que hacer, a ver, quiero traer lencería, póngase para damas, ¿no? ¿De qué país? ¿Puede ser de Brasil? Sí, hay muy buena lencería. ¿Puede ser de Colombia? También, ¿sí? Entonces, prefiero comprar de ahí que de Panamá, o de Miami, o de China, ¿sí? Porque me va a salir, si no caro, los productos no son de calidad. Y además que dentro de Colombia, Brasil, no sé, hasta de México, ¿sí? Si me emiten el certificado de origen, no voy a pagar gravamen arancelario. ¿Sí? ¿Me conviene o no me conviene? Obvio. Ahora estamos hablando de los fletes internacionales, ¿verdad? ¿Te conviene traer de China ahora? Bueno, aunque la mercancía es barata, obviamente, pero, a ver, hay diferentes tipos de mercancías que podrías traer de estos países. Ha bajado bueno, se está devaluando la moneda en Argentina. Sabemos que todo lo están haciendo de forma de contrabando, ¿no? Pero podrías traer legal, ¿verdad? Legal porque han bajado los precios de los productos y la presentación del certificado de origen hace que no pagues el gravamen arancelario. Puedes traer ropa, ¿sí? Los fletes no te van a salir muy caros. Puedes traerlo en avión, ¿sí? En un momento los fletes, el transporte carretero, por todas estas situaciones que están pasando a nivel mundial, más o menos por el tiempo, digamos, es preferible a veces traer, si vas a traer una cantidad pequeña en avión, ¿verdad? Por el mismo tiempo de llegada, la nacionalización, no sé. Entonces, ese análisis ustedes tendrían que hacer en algún momento. Y tomando en cuenta la materia que hemos visto anteriormente, saber las partidas arancelarias para buscar, justamente como ha dicho Erwin, viendo una partida arancelaria, vamos a analizar
dentro del arancel si tiene o no preferencia con los países que queremos hacer negocio en este caso, ¿no? Entonces, hoy en día no está mal hacer negocios de importaciones siempre y cuando haya un capital con estos países, ¿no? Sé que los que prefieren traer de China o Estados Unidos porque son productos ya de tecnología que no lo encuentras, ¿no? En los países de Latinoamérica, ¿sí? O si los encuentras son de los otros países, pero no te van a emitir certificado de origen, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis tienen que empezar a hacer ustedes como profesionales que van a hacer en comercio internacional. Y justamente para eso están estudiando, ¿no? Para que sepan cuál es el beneficio de estudiar normas de origen. ¿Pueden ser especialistas en normas de origen? Sí. ¿Pueden trabajar en el CENAVEX? ¿Pueden tener la firma autorizada a nivel Asociación Latinoamericana de Integración? ¿Sí? Para que ustedes firmen los certificados de origen. El mundo del comercio internacional en relación a trabajo, desde ir a trabajar a la OMC o a la OMA, se puede. Ustedes son jóvenes, ¿sí? Pero ya saben qué se necesita, ¿verdad? Los dos idiomas, porque los idiomas oficiales de la OMC y de la OMA son inglés y francés. Tienen que saber los dos idiomas. Ahora, si no quieren irse por allá, pueden también trabajar en la Comunidad Andina, en el Mercosur, en la Asociación Latinoamericana de Integración. Salen. O si ustedes entran a las páginas, por eso les estoy haciendo de que abran esas páginas internacionales. Ahí hay trabajo. Sí, aunque ustedes como son jóvenes, están estudiando sexto semestre, ya pueden ir viendo qué requisitos se necesitan, ¿verdad? Para que eso en el transcurso hasta que lleguen a ser profesionales o licenciados o si necesitan una maestría, pues lo vayan haciendo y después presenten sus documentos. Sueldo mínimo son $2,000, mínimo, ¿sí? Pero con todas las condiciones en la Comunidad Andina, la Asociación Latinoamericana de Integración o el Mercosur. Y lo bueno que en estos acuerdos de complementación, en el trabajo que les he dicho que hagan de normas de origen, solo vean normas de origen. Pero si quieren ver otro tipo de temas dentro del acuerdo, véanlo, porque dentro de estos acuerdos también está la situación de que un estudiante puede ir, o un profesional de Bolivia puede ir a trabajar a Perú, obviamente certificando validando su título a nivel comunidad andina. ¿Se dan cuenta? Entonces, una apertura, pero depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes que vayan analizando qué es lo que quieren, quedarse aquí. Y si se quedan aquí, por favor, piensen en abrir empresa, ¿no? No piensen, voy a trabajar en una agencia despachante de aduana. ¿Sí? Van a hacer más rico al dueño de la agencia despachante. O por lo menos piensen, el siguiente año es ¿cómo se llama? La convocatoria para gente despachante. Ustedes ya van a hacer, este año creo que terminan, ¿no? Técnico superior. Entonces, si defienden, pueden postularse al siguiente año a tener una firma de despachante, que ahora se está haciendo, pero como abogados, ¿no? Todo el mundo ya quiere ser despachantes de aduana y están regalando su trabajo, ¿sí? Yo soy asesor de varias agencias despachantes de aduana y no hay trabajo, no hay clientes, porque cada agencia, si es como los abogados, ¿no? Si tienes un arancel para cobrar un proceso penal, ponte de $1,000, lo están regalando a 500 o $400. Están regalando su trabajo y lamentablemente eso es competir o es es como un dumping dentro del comercio internacional. ¿Se dan cuenta? Y bueno, no creo que quieran ser lo mismo de lo mismo. Entonces, pensemos en crear empresa exportadora, no importa importadora, porque igual ingresa capital a nuestro país, pero conociendo la normativa, obviamente van a hacer las cosas mejor. ¿Me dejo entender? Entonces, para eso están estudiando, no para irse a sentar a una agencia despachante y estar liquidando, ¿sí? Aunque, bueno, ahora el trabajo donde sea, ¿no? Pero creo que mi consejo es ese. Yo he trabajado en la aduana nacional o en agencias también tiempo. Ahora no dependo de nadie. Doy clases, doy talleres,
soy asesor, entonces estoy en mi casa, no dependo de nadie. Y eso es importante. Bueno, y si hubiera tenido un docente que me diga la edad de Daniela, no sé, o de Jesús o de Alessandro, hubiera estado en otra cosa, ¿no? Pero nunca es tarde, ¿no? Así ya me asocio con Daniela o Jesús cuando tengan sus empresas, ¿no? Asesorarlos de alguna forma. Muy bien, señores. Un poquito de consejitos para que recapaciten. A ver, vamos a volver a llamar lista porque veo que algunos se me han escapado. Johnny no está, Katiuska tampoco, Gary, Presente, listen. Erwin, Presente, listen. Juan Jesús, presente, listen. Kevin, Presente, Lince. Belén, Yesid, Presente, listen. Daniela, Alessandro, Presente. Daniela. Presente, Listen. Ah, no, Daniela Paiva Condori. No. Otra Daniela. Caterín Daniela. No eres, ¿no? Daniela Ortiz García. Ya, ok. Alessandro está, Marcelo Oscar, Presente, listen. Rodríguez Rafael, Presente, listen. Mayra Ruiz, Presente, listen. Romina, nada, Juan Carlos, Presente, Listen. muy bien. A ver, la pregunta otra vez. ¿Alguien conoce a Alba Herrera Johnny? Antelo Salvatierra Katiuska Nicole. Sí, Listen, yo estoy en contacto siempre con Johnny, por ¿Sabes? cuestión de trabajo. A ver, le voy a hablar a ver. ¿Sabes algo? No sé, son 3 clases que no ha venido y la siguiente semana le toca la exposición de la OMA, igual que la OMC. Ya, yo voy a hablar con él a ver qué dice. A ver. Listo, gracias, Erwin. ¿Y alguien conoce a Antelo Salvatierra Katiuska? Creo que Katiuska se inscribe y nunca pasa clases. Nadie la conoce. Yesid conoce a todos. ¿Cómo es, Belén? Yo, Listen, solamente hablo con Paiva, pero a veces no me contesta. Entonces, Perdón, a mí Caterina de Paiva me dijo que no va a pasar clase durante el paro, según lo que ella me informó. No sé. Durante el paro. Ah, ya, está dentro Ajá, eso me dijo ella. de dirigente. Ah, ya, porque el paro, hay que cumplir el paro. Muy bien. Pero yo voy a cumplir con la nota y no sé si pasará. Muy bien, gracias. Listen, tengo una duda. Juan. Los dos archivos de la exposición y el informe los subo a la plataforma. Sí, intenten arreglar un poco, justificar el Word que me ha pasado Mayra y lo pasas a PDF y el PDF más igual el PowerPoint y la presentación igual lo puedes convertir en PDF, Juan Carlos. Así que puedes Sí, Listen, subir. ya lo acabo de hacer, pero en la plataforma solamente intento ahorita y solamente me deja subir un archivo nomás. Y si lo subo y cambio, lo intento subir de nuevo, lo Ya. cambio ese archivo por el anterior. O que Mayra suba la diapositiva y yo subo el informe. Ya, háganlo de esa forma. De todos modos voy a revisar porque he dejado aperturado para que puedan subir. Pero voy a revisar. Y subir los Sí. dos, Juan Carlos, es decir, la investigación y la presentación que la suba Mayra. ¿Ya? En PDF, señores. Sí, sí, Pero, ya lo transformé los dos en PDF. ya, pero acomoden ese Word. Si te fijas, no está justificado y para mí es como si hubieran copiado, pegado y listo. Se han olvidado de hacerlo presentable. ¿Ya? Ya, Listen. Ok.
¿Alguna consulta Listen, más? una pregunta. Alessandro. Caterine Paiva es mi compañera de exposición. En este caso, si es que no responde ni nada, yo lo haría solo, ¿no? Así es, Alessandro. Sí, si es que no responde, si no, si va a seguir en el paro, déjala nomás que siga en el paro y vos prepara solo. Ok. Pero Y por si acaso, Nicole Antelo no responde los mensajes, por si acaso. Kevin, ¿con quién te toca? Con Creo que a mí me tocó con Nicole, si no estoy mal. no. Creo. Kevin te tocó con Conmigo le tocó, dicen. Juan Jesús. Ah, con eso. Sí, Ah, ya, perfecto. ya vayan viendo eso también. Coordinen y entren por favor a la plataforma. Ahí está toda la información que tienen, que necesitan para los trabajos también. Ya está todo, ¿no? Menos las evaluaciones porque el lunes, como va a haber paro cívico nacional, el gobierno ya no va a querer, así que volvemos a clases normales. ¿Ya? Presenciales. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan? Estamos para que la siguiente semana no estén en qué tenía que hacer. Nada. A ver, Mayra y Juan Carlos, un favor para ayudarla también a Romina, si es que realmente está mal. A mí me gusta ayudar. Obviamente tienen que justificar, pero bueno, ayudemos. Díganle a Romina, por favor. ¿Me están escuchando, Mayra, Juan Carlos? Sí, Lisa, lo estoy escuchando. Ya, Juan Carlito, entonces, como no está Johnny y Katiuska, que les tocaría a los dos el trabajo de la OMA, que ella prepare la presentación de la OMA, de todo lo que se refiere a la página de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Ya? Para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Está bien, Juan Ya, Carlos? sí, Lisa, le digo a Romina ahorita. Eso dile para ayudarle, pero obviamente con menos puntaje. Ahora, si aparece en Johnny y Katiuska, bueno, igual presenten los dos. Es para ayudarle un poco a Romina para que no pierda todo el puntaje. Ustedes ya tienen su puntaje, pero ella va a exponer por menos puntaje, pero que vea lo de la Organización Mundial de Aduanas. No creo que aparezca en Johnny y Katiuska. ¿Ya? Por favor. Mándenle un mensaje ahora para que no se olviden. Y ustedes están como testigos de que le estoy ayudando a Romina, pero tiene que hacer su trabajo por ahora siguiente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta que tengan? Nada por el momento. El primer práctico hay que convertirlo sí o sí en PDF porque creo que es a pulso. Sí, ya les he indicado cómo se puede hacer, ¿no? Una foto y lo suben a PDF o esa foto lo suben a Word y de Word lo suben a PDF, digamos. Hay varias formas de poder hacer el trabajo. Pero obviamente es a pulso, Y ¿no? si la otra semana es presencial, ¿se lo entregamos nomás No. personalmente o sí subirlo? No, sí o sí subirlo, ¿no? Ahí voy a calificar. Ok, gracias. Prefiero que manejemos la plataforma también, ¿no? Para que no nos vayamos olvidando. Y además, preferible, no quiero tener documentos y ustedes también estar con un gasto ahí. ¿Ya? Ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra consulta que tenga? Muy bien. ¿La próxima semana es el parcial, Luisa, o no? No, El primer parcial creo que es el 15. sí. Ya les he ahorita anoten. Primer parcial el 15 de noviembre, segundo el 24 y el examen final el 1. ¿Ya? Tienen toda la información, ya tienen el documento, de ahí va a salir la evaluación, las evaluaciones hasta donde avancemos, ¿sí? La primera evaluación, hasta donde avancemos la segunda, y de todo el documento, el examen final. Tienen todo, ya deberían estar estudiando, o repasando, por lo menos si tienen alguna consulta en el transcurso.
Muy bien, señores. Entonces, quedamos ahí. Nos vemos el día martes. ¿Sí? Y de todos modos, invitarles. Este sábado tenemos una nueva actualización del régimen de viajeros para los que quieren escapar de Bolivia o para los familiares. Pero es una nueva actualización, ¿no? Y es importante que conozcan, ¿no? Porque no solamente es por vía aérea el régimen de viajeros. Si salen también a vía terrestre, vía férrea, lacustre, fluvial, se aplica este régimen de viajeros, que es importante, ¿no? Ustedes han visto que ha habido tantos problemas de quejas internacionales por las revisiones que se hacen en el aeropuerto, ¿verdad? Pero tienen que saber por qué se hacen estas revisiones, ¿sí? Y esa es la normativa del régimen de viajeros, que es el nuevo reglamento que este año ha salido. ¿Ok? Les invito de todos modos, los que se animen, les he pasado creo a todos ya la información. Que estén muy bien, nos vemos. Bendiciones. Buenas noches, Luis. Buenas Ok, noches. licenciado. Muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego, Licen. Chao, Alessandro. Chao, chao. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Belén.